Hola a todos y a todas. Nuevamente vamos a iniciar la segunda parte del módulo 2. Con esto finalizamos este módulo en el cual ya vimos anteriormente, pues pusimos en valor la gran protección que tiene la libertad de expresión y cómo nosotros como servidores públicos debemos tomar muy en cuenta siempre en nuestro actuar, en las redes sociales, en los espacios digitales, ante todo, que este derecho está altamente protegido y que, como ya vimos anteriormente, hay algunos conceptos, una mayor tolerancia a la crítica, por ejemplo, que tenemos que tener en cuenta cuando actuamos desde ahí, entre otras cosas. Vamos a entrar ahora a revisar como hicimos en el anterior módulo, revisamos algunas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativas al uso de redes, o más bien a la libertad de expresión y a qué limitantes pueden tener. Ahora vamos a enfocarnos en dos resoluciones de algunas salas de la Suprema Corte de Justicia. Es el juicio de amparo indirecto 216-2017 y el amparo en revisión 1005-2018, que se refieren, esto sí, específicamente a actuaciones de funcionarios públicos o personas públicas en redes sociales. También vamos a ver algunos conceptos relacionados con la libertad de expresión por parte de los funcionarios públicos. Esto es, que obviamente, como todas las personas, los servidores públicos son titulares del derecho a la libertad de expresión, por supuesto, en sus diversas manifestaciones. Sin embargo, el ejercicio por parte de este derecho tiene ciertas connotaciones o características que son diferentes digamos, al ciudadano común, o que no está en este nivel de escrutinio, como decíamos anteriormente, y que ya han sido reconocidas por la jurisprudencia interamericana. Con esto cerramos este módulo y nos veremos ya en el último módulo, el módulo 3, en el cual más que nada ya nos enfocaremos a una serie de recomendaciones, una serie de buenas prácticas que podemos compartir para cerrar este círculo virtuoso en el que hemos iniciado aprendiendo o conociendo un poco más acerca de la lógica de las redes sociales desde el punto de vista ciudadano, cómo los ciudadanos se generan percepciones a través de estas redes sociales, cómo nosotros tenemos una situación diferente cuando estamos en los espacios digitales, en nuestro papel de servidores públicos, y finalmente estos casos que nos atañen y que debemos tomar muy en cuenta a la hora de ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión que todos tenemos en estas redes sociales. Les agradezco mucho la atención y nos vemos muy pronto. Gracias. Iniciamos el módulo 2 en su última parte. Seguimos viendo el tema de la libertad de expresión y el mayor nivel de tolerancia de las personas públicas y los marcos normativos para servidores públicos relacionados con el uso de redes. Como les había comentado al inicio en la introducción, vamos a tocar algunas resoluciones de la Corte. El primero es el juicio de amparo indirecto 216-2017. Una persona solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra un acto del presidente municipal de Nogales, Sonora, por considerarlo, como dice aquí, violatorio de los artículos 1, 6, 14 y 16 de nuestra Constitución. Lo que se reclamó ahí fue el derecho a la libertad de información, a la libertad de expresión y también la discriminación y el acceso a los medios de comunicación, porque el servidor público, a quien ya mencionamos, bloqueó al recurrente en su cuenta de Twitter. ¿Qué fue lo que decidió la Corte? Y bueno, independientemente de que posteriormente se haga la consulta de la resolución completa, tomé unas partes fundamentales. Aquí se hace alusión a la ley de transparencia del Estado, en la cual el funcionario era sujeto obligado a difundir información de interés público, no necesariamente en una red social. Sin embargo,
adicionalmente, esta misma normativa establecía que se deberían procurar canales de comunicación con la ciudadanía y mencionaba incluso las plataformas digitales o redes sociales. No lo obligaban a tener una cuenta social de Twitter, pero como ya vimos, sí se mencionaba que se debían procurar canales de este tipo. Sin embargo, lo que la Corte señala aquí es que si la autoridad, que en este caso era el presidente municipal, decidió abrir una cuenta de Twitter, incluso ya veremos más adelante que sí hay una diferenciación entre una cuenta personal y una cuenta oficial, y que basta con señalarlo en una cuenta si uno tiene en alguna red. Pero aún con esta diferenciación, que nosotros vemos muchas veces que personas públicas ponen en su cuenta de Twitter que es a título personal, incluyendo periodistas, incluyendo que hay una especie como de deslinde con la institución con la que pudieran identificarse, con la cual trabajan. Aún así, en este caso, por ejemplo, la Corte señala que aunque se trataba de una cuenta personal, y ya veremos más adelante otros casos internacionales, él posteaba, como decimos, publicaba temas relacionados con su encargo público. Y es aquí donde señala la Corte que había esta cosa pública de interés social y, por tanto, sí estaba sujeto a este escrutinio mayor y sí se podía considerar que era un medio oficial, entre comillas. Entonces aquí dice, si un funcionario, como fue el caso, decide utilizar su cuenta privada para comunicarse con los gobernados y lo hace publicando información relativa a su encargo, entonces tiene que garantizar el acceso a cualquier persona. Y como yo les comentaba, ya digamos ese título personal pues realmente no lo es tanto en el sentido de que se está publicando información pública. Y entonces efectivamente la Corte consideró que se había violentado el derecho del seguidor de esta red y con ello había habido una violación al artículo 6 de la Constitución. De manera que, bueno, se reitera que aunque tuviera la leyenda o se dijera que es una cuenta personal y se emitan opiniones de índole personal, también se hacían publicaciones relacionadas con su encargo, en este caso en la presidencia municipal de Nogales. Y aún considerando que su cuenta la abrió antes de ejercer ese cargo público. Entonces, el punto clave aquí es que la utilizaba para difundir información de interés público. También más adelante vamos a ver que independientemente de que una persona que tiene un encargo público, un servidor público, tenga una cuenta personal y únicamente se publiquen temas a título personal que no tengan que ver con su encargo, la realidad, como veremos más adelante, hay un caso muy sonado que vamos a analizar, es que no puede haber esta disociación a veces por parte de quien lee estas publicaciones por parte de los periodistas, y además revelan también lo que pensamos, nuestros valores, así como somos ciudadanos en el mundo real, pues también dejamos una huella como ciudadanos en el ámbito digital. Volviendo a este tema, habíamos comentado que se encuentran, ya habíamos hablado del tema del mayor escrutinio, de manera que pues no aplicaba el hecho de que si era violatorio el hecho de pues no dar acceso o bloquear al usuario en cuestión, que bueno, gana este amparo. Después tenemos uno al que se le dio más difusión, que fue este amparo en revisión 1005-2018,
en el que la segunda sala ordenó al fiscal general de Veracruz desbloquear la cuenta de un periodista. En este caso, él había bloqueado a un periodista en su cuenta de Twitter. Y bueno, pues más aún, la Corte estableció que era una restricción indebida al derecho de acceso a la información del periodista. Y esto es en función de que, como habíamos ya comentado, pues su cuenta, que era una cuenta oficial, pues tiene relevancia pública, es de interés general, y él utilizó su cuenta como un medio de difusión para compartir información relacionada con su gestión, de manera que entonces también se había puesto en una posición de mayor escrutinio público. En este caso no estaba calificada la cuenta como privada, no decía que había sido privada, pero como ya vimos, en realidad se trata del contenido de lo que se publica en las redes, lo que puede ser considerada una cuenta privada o una cuenta, digamos, oficial, entre comillas. En realidad no hubo, dice la Corte, algún comportamiento abusivo que cayera en alguno de estos supuestos en los que se puede restringir o se puede, digamos, configurar un daño, ¿verdad?, al honor. Entonces, de manera que pues se habló incluso de este umbral de protección menos extenso que ya habíamos nosotros mencionado anteriormente. Y aquí señala cosas bien interesantes. Dice que los servidores públicos pueden bloquear estas cuentas a particulares por recibir amenazas, injurias, calumnias, coacciones o incitaciones a la violencia. Pero lo que se da mucho en estas redes sociales, las críticas severas, provocativas, chocantes, que pueden llegar a ser indecentes, escandalosas, perturbadoras, inquietantes o que causan algún tipo de molestia, disgusto u ofensa, no pueden ser consideradas comportamientos abusivos por parte de los usuarios de las redes sociales. Vamos a continuar con el amparo en revisión 1005-2018 y que nos dice: las cuentas personales de redes sociales de los servidores públicos adquieren el carácter de públicas si a través de ellas comparten información o manifestaciones relativas a su gestión gubernamental. Lo que decíamos, que más que, digamos, la etiqueta es el contenido. Y aquí hay un caso de Costa Rica. La Suprema Corte de Costa Rica condenó, aquí fue una condena que se hizo al gobierno, pero no por un perfil personal, sino por el perfil, por la cuenta @presidenciacr, que es la cuenta oficial de la presidencia. Era entonces la presidenta Laura Chinchilla, y bloqueó a un usuario de esta cuenta, quien la manejaba, y este usuario pues fue a la corte y la sala lo condenó, incluso condenó al gobierno a pago de daños y perjuicios en caso de que el usuario decidiera interponer algún reclamo, como lo vemos aquí, y tenemos el link para mayor información. Esta es la cuenta que bloqueó al usuario, al ciudadano. Y este es el caso que les había mencionado, el fallo del Tribunal del Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones de Nueva York contra el presidente Trump. Esta apelación, este recurso lo interpusieron 7 usuarios de Twitter que habían sido bloqueados de la cuenta personal, como él argumentaba, y que además era una cuenta que no era la cuenta oficial del que se llama POTUS, presidente de los Estados Unidos. Era la cuenta de Donald Trump, que la tenía desde tiempo atrás, y entonces bloqueó estos 7 usuarios bloqueados por esa cuenta, que vemos que es esta la cuenta, la de Donald J. Trump. No es la oficial, pero los acompañó el Instituto Knight para la primera enmienda de la Universidad de Columbia,
en esta denuncia en julio de 2017 y también alcanzó al director de medios sociales de la Casa Blanca. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues el Instituto Knight de la primera enmienda argumentó que el bloqueo que hacía Donald Trump desde esta cuenta de Twitter violaba la primera enmienda y que cuando el gobierno, como vemos aquí, pone a disposición del público un espacio para actividades de expresión, se crea un foro público. Ese foro público no admite que se excluyan a las personas por opiniones o puntos de vista. De hecho, esta cuenta Real Donald Trump dice constituye un foro público designado, es un foro de expresión y por tanto no pueden bloquearse y dejarse fuera de este Digital Town Hall, así como sala de digital, espacio digital de discusión a ciudadanos. Y entonces aquí dice que no se puede excluir, justo lo que estamos diciendo, porque es un diálogo abierto y menos por el hecho de que haya expresado opiniones con las que no estaba de acuerdo el propio funcionario o que le parecían inadecuadas. Aquí tenemos dos notas informativas para abundar al respecto. ¿Qué era lo que habían argumentado los abogados de Donald Trump? Igual como vimos en el caso anterior, se argumentó que fue creada antes de que fuera presidente y que se utilizaba a título personal. Esto es lo relevante aquí. Por lo que ellos argumentaban que tenía el derecho de bloquear de su cuenta personal. Pero no así lo creyeron los jueces que resolvieron este asunto, porque ellos establecieron que el presidente, aún desde esa cuenta personal, la había utilizado como una herramienta de gobierno y entonces sus tweets podían ser considerados como declaraciones oficiales. ¿Qué dice? Habíamos hablado de esta Oficina de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Ellos señalan que, relacionado siempre con este tema, que hay deberes generales de los funcionarios públicos en el ejercicio de la libertad de expresión, y es aquí que comentábamos que todos tenemos obviamente estos derechos, pero que hay unos deberes que se aplican para los funcionarios públicos, y es bien relevante este que dice el asegurarse de que sus pronunciamientos no constituyan violaciones a los derechos humanos. Aquí no nos está diciendo si se hace desde una cuenta de Twitter, si se hace desde un espacio digital, si se hace desde una cuenta privada o pública. Aquí lo que nos está hablando es de deberes generales. Y estos deberes incluyen también el aseguramiento de que esos pronunciamientos no sean una injerencia arbitraria, directa o indirecta, en los derechos de quienes contribuyen a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento, y que deben asegurarse de que esos pronunciamientos no interfieran la independencia y autonomía de las autoridades judiciales. ¿Y qué connotaciones puede tener la libertad de expresión? Pues bueno, los especiales deberes a que están sujetos porque son funcionarios estatales, el deber de confidencialidad al que pueden estar sujetos ciertos tipos de información. Estas connotaciones, pues, evidentemente no las tendría un ciudadano común o que no está, digamos, sometido a este tipo de cuestiones de deberes y de obligaciones. Y aquí les doy más información sobre el tema. ¿Qué tenemos nosotros en México hasta el momento, además de estas resoluciones de la Corte Mexicana y de estas referencias, digámoslo así, que tenemos de casos que ya han ocurrido?
Pues tenemos estas políticas generales que fueron emitidas hace apenas, creo que el año pasado, si no mal recuerdo, por el Sistema Nacional de Transparencia. Se aprobaron estas políticas generales y lo que buscan es que se identifique los casos en que se está difundiendo información pública. Todo eso tiene que ver, como habíamos mencionado antes, con este deber que tienen las instituciones de no solamente de ser transparentes, se conecta con el tema de la transparencia, sino incluso ser este término que ahora está muy mencionado, el ejercer una transparencia proactiva, es decir, facilitar el acceso a la información por parte de los ciudadanos mediante todas las vías posibles. Y por supuesto que viene muy al caso la información que se maneja en redes digitales. Y entonces nos dice que por ejemplo, si se erogan recursos públicos en redes sociales digitales, es una información pública porque no en todos los casos o en todas las instituciones el propio personal, digamos, maneja las redes oficiales y no se puede acudir a servicios externos. Y sobre todo, también nos hablan de que se debe de dar certeza a la sociedad de cuáles son las redes que se manejan y que están administradas por sujetos obligados, en este caso instituciones, y garantizar la continuidad, accesibilidad y conservación de la información pública. Esto nos dicen estas políticas vigentes que ya fueron autorizadas, y nos da un dato, una definición de qué es una cuenta personal de servidor público. Aquí se distingue, dice que no se destinan recursos y bueno, el servidor ha decidido difundir información, pero si bien no es una obligación, como ya vimos, la realidad es que si, digamos, si se maneja información pública, pues sí se debe contar con soporte documental y someterse a las regulaciones de la materia. Dice que en este caso puede ocurrir que la administración de este tipo de cuentas pues son ajenas a la institución, al sujeto obligado en sí, porque la maneja el servidor público como persona física y la puede continuar utilizando incluso cuando concluya su cargo. Vale la pena mencionar que hay instituciones, yo conozco el caso del Banco Mundial, en el que sus funcionarios dejan de utilizar sus redes públicas para utilizar las redes, sus cuentas, personales para utilizar las redes institucionales, las cuentas institucionales. Dice que la información que difundan en sus cuentas oficiales de redes sociales los sujetos obligados, o sea, las instituciones, que sea producto del cumplimiento de sus funciones y el ejercicio de sus atribuciones, será considerada como información pública, lo que ya habíamos comentado, sin que esto constituya una obligación de transparencia. Las publicaciones, mensajes o interacciones de carácter personal que no tengan relación con el cumplimiento de sus funciones, pues no se consideran información pública y entonces pues no entran en este caso. Sin embargo, lo que decíamos hace un momento, lo vamos a retomar al final, es que aun cuando en estas redes se manejen información personal, pues estamos revelando, eso ya lo vimos en el primer módulo, estamos revelando información nuestra que ahora sí que que revela pues quiénes somos, nuestra personalidad, y tampoco pues se puede disociar, ¿verdad?, nuestra persona de nuestro cargo. Por el contrario, nos revela a veces incluso
se ha debatido de si esta persona con estos valores, con estas creencias que revela a título personal, pues realmente cumple con lo que se espera de un servidor público en tal o cual área o función. Luego nos vamos a la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, pues en su artículo 6 dice que lo que estamos ahora mencionando, que la ética, ¿verdad?, del actuar ético está ligado con nuestro trabajo a través de este tipo de normativas que nos obligan a una actuación en cierto modo, ¿no? Los servidores públicos, dice el artículo 6 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, deben desempeñarse bajo los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia. Es decir, ya estamos entrando a los terrenos de la ética. Y bueno, pues nos tenemos que referir en este marco normativo a el Código de Ética y Conducta, nuestro Código de Ética, cuyo objetivo es fomentar una cultura de transparencia, honestidad y objetividad en el desempeño del trabajo de todos los servidores judiciales, mediante la promoción de actitudes y compromisos con la sociedad, consigo mismos y con las instituciones a las que pertenecen. Es decir, que aquí ya se empatan, ¿verdad?, independientemente de que nosotros nos expresemos. Y eso aplica, pues, todos lo sabemos, porque pues muchos de nosotros, bueno, de ustedes más, han estado en foros públicos en los que se debaten cosas, se da una opinión. Pues bueno, igualmente es en los espacios digitales. Lo que ocurre es que a veces es muy fácil de repente, ¿no? Y ya lo habíamos visto, que tiene mucho que ver con la gestión de las emociones y con frenarnos a veces para subirnos a un debate público que no, en el que a lo mejor no hemos sido llamados, o participar, siempre considerando que no podemos quitarnos ahora sí, como dicen, pues la gorra de servidores públicos, no podemos desligarnos de la institución a la que pertenecemos, y al contrario, somos vistos como representantes de ella, incluso en el ámbito privado. Y el código nos señala en su artículo 6 algo bien importante, que es que habla de nuestras actuaciones y que esas actuaciones pues deben contribuir a la mejor convivencia humana, robustecer el aprecio a la dignidad de la persona y la convicción del interés de la sociedad, sustentando a ideales tales como la igualdad de derechos de todos los hombres sin privilegio alguno. El artículo 9 pues nos habla de la cuestión de confidencialidad. Ya lo habíamos visto, que hay ciertas obligaciones también para el control de documentos, archivos, etc. Y aquí menciona algo, el código de conducta, dice: evitando exponer cualquier opinión personal que implique prejuzgar sobre una causa, litigio o expediente que se encuentre bajo su competencia o resguardo, con excepción de aquellos casos en que exista imperativo legal. Y ahí vemos lo que mencionábamos, las excepciones, cuando estamos debatiendo en algún evento, en alguna mesa de debate, etcétera. Pero no hay que olvidar que aún con esas excepciones en las cuales se emiten opiniones o puntos de vista personales, pues de todas formas pueden ser recogidas por la opinión pública y por los periodistas también. Por ejemplo, el artículo 11 marca claramente que pues nos abstendremos de participar en acciones o grupos que
pues afecten la imagen, el prestigio de la institución y la reputación de la misma. ¿Por qué razón? Porque, como yo les comentaba, para los ciudadanos nosotros somos el Poder Judicial. Cada persona que pertenecemos a la institución, y siendo que se trata de una institución pues del nivel de la nuestra y de alta responsabilidad y que trabaja con recursos públicos, pues estamos siempre identificados. Y tenemos algunos principios, ¿verdad?, y valores en nuestro código. El decoro, que pues habla del cuidado del comportamiento, y aquí sí nos dice que eso aplica en nuestra vida pública como privada, y entonces aquí tenemos que se vuelven a conectar estos dos. Pues yo lo llamo como una dualidad que tenemos nosotros como servidores públicos y como ciudadanos. Se conecta nuevamente, y pues aunque sea una cuenta privada, aunque sean cuestiones personales, por un lado tenemos una imagen frente a los ciudadanos como representantes de esa institución, y por otro lado tenemos un código de ética al que nos apegamos cuando estamos en nuestro cargo y en nuestra institución. Y bueno, eso se llama institucionalidad, y que pues nos compromete a aceptar estos vínculos implícitos de los que hablamos para proteger los valores que promueve nuestra institución o que distingue a nuestra institución. Y bueno, finalmente yo les hablaba de esta dualidad de ciudadanos y servidores públicos, y hay que tenerla presente siempre, porque además, pues como decíamos, así como hay espacios físicos y como tenemos una cierta civilidad y reglas de comportamiento que no están en ningún marco normativo, desde luego, en la vida ahora sí que física real, pues eso también aplica a los espacios digitales. Y además hay algo bien importante con lo que me gustaría cerrar, y es el hecho de que independientemente de este marco normativo, de nuestro código de ética y conducta, de los casos que ya vimos, hay algo que tiene que ver con lo que los ciudadanos esperan de nosotros. Ustedes ya pudieron ver que los ciudadanos están ahora, con la palabra que se utiliza mucho, están más empoderados, han obtenido más información, se sienten con más, digamos, elementos, y tienen a la mano la facilidad de emitir su opinión. Varios de ustedes me lo mencionaron en sus reflexiones de forma muy atinada. Entonces hay algo también que tiene que ver con lo que se espera de nosotros como servidores públicos, lo que se espera de una institución que tiene una labor tan delicada, y entonces estamos no solamente sujetos a este escrutinio mayor, sino que los ciudadanos esperan ser tratados de un cierto modo, esperan un actuar personal, no solamente profesional, de quienes trabajamos en una institución como la nuestra, y bueno, todo eso debe ser tomado en cuenta. No quiero concluir sin antes mencionar algo que creo que es muy relevante en esta última parte del módulo 2, y que alguien además lo mencionó en sus reflexiones. Es lo referente a la ley reglamentaria del artículo 6º constitucional en materia de derecho de réplica, porque efectivamente el derecho de réplica existe para todas las personas, y nosotros vemos que las personas públicas, que como hemos visto son objeto de críticas, comentarios, que están en el ojo público, como decimos, aluden a este derecho de réplica. Y quiero pues mencionar de qué se trata. Muchos de ustedes obviamente lo saben mejor que yo,
pero es el derecho a que sean publicadas o difundidas las aclaraciones pertinentes respecto de datos o informaciones transmitidas o publicadas por los sujetos obligados o por las personas públicas relacionados con hechos que los aluden, que sean inexactos o falsos, cuya divulgación les cause un agravio, ya sea político, económico, en su honor, vida privada y o imagen. Y todas las personas pueden ejercer este derecho de réplica. Pero sí también cabe mencionar que cuando esta ley reglamentaria se discutió antes de emitirla, bueno, no, ya había sido emitida, se impugnaron o se promovieron acciones de inconstitucionalidad. Recuerdo muy bien que se pedía, de hecho, estos organismos que promovieron estas acciones, querían que no únicamente el derecho de réplica aplicara para información falsa o inexacta, sino que incluyera la que es información agraviante o que refiriera algunas cualidades de su persona, su intimidad, o que incluso se emplearan palabras degradantes u ofensivas. Evidentemente nosotros ya habíamos visto pues que esto no aplica como para limitar el derecho de expresión y ocurrió que al final de cuentas la Corte no admitió en ese momento estas controversias, puesto que los promoventes argumentaban que que se les dejaba indefensos porque no se podía ejercer el derecho de réplica en este caso. En ese momento sí se consideró que podían hacerse válidas, pero al final de cuentas no ocurrió así. También hay otro concepto importante que hay que tomar muy en cuenta, que está relacionado con el derecho de réplica y la libertad de expresión, pero se trata de la real malicia, es decir, que cuando se haya difundido información falsa, en realidad se tendría que saber que o haber hecho con la intención de dañar a la víctima. Entonces, esa actualización de la malicia efectiva, digamos, se tendría que demostrar, se tendría que probar que se hizo con esa intención de dañar sabiendo que era información falsa, o sea que seguimos en el mismo tenor de que realmente aun cuando se trate de información falsa, pues digamos no se puede limitar la libertad de expresión, simplemente se puede hacer uso del derecho de réplica para dar voz o para dar cabida a diferentes versiones. Entonces aquí esto se confirma porque se determinó que el derecho de réplica no tiene la finalidad de resolver si un ciudadano tiene la razón, si es veraz o no una información o si es exacta, sino que lo que se busca es que haya un balance y que hayan las versiones diversas, se le dé, digamos, el derecho de dar su versión a la otra parte. Entonces, aquí pues también ya se conecta esta cuestión de que ya realmente los recursos que están utilizando las propias redes sociales para combatir las noticias falsas y todo eso, pues queda dentro de su control de sus propias redes, porque como vemos, en cuestión de derechos, pues la libertad de expresión está altamente protegida y creo que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta cuando actuamos en las redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en el último módulo.